Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Aquí hay una idea importante. Jesús es la luz del mundo. Cuando lo leemos no nos damos cuenta de que se refiere a la luz que había en el tabernáculo. La Ruta 66, también conocida como The Main Street of America, la calle principal de América, o The Mother Road, la carretera madre, forma parte de la red de carreteras federales de Estados Unidos. Una de las rutas federales originales, la US 66, se estableció el 11 de noviembre de 1926, aunque no se señalizó hasta el año siguiente. Originalmente discurría desde Chicago, atravesaba Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta finalizar en Los Ángeles con un recorrido total de 2.448 millas. Es decir, 3.940 kilómetros. Pero hablar de Los Ángeles es hablar de cine. Indispensable visitar Hollywood, pequeña ciudad que surgió a finales del siglo XIX y que en 1929 se anexó a Los Ángeles, convirtiéndose en el núcleo de las productoras de música y cine de todo el país. Recorre su paseo de las estrellas y sácate fotos en la de tus artistas favoritos. Pero no vamos a hablar de cine, aunque el tema hoy ciertamente nos deslumbrará. Bienvenidos amigos a nuestra Ruta 66, que trae brillo a la radio y al podcast. Un programa original es este del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un espacio traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Estás siguiendo con nosotros la serie sobre el libro de Éxodo y hoy llegamos a los últimos capítulos, adoración y manifestación de la gloria. Este será el tema de nuestro recorrido por los capítulos 35 a 40 de Éxodo. El tabernáculo está listo. Ha sido una jornada por el desierto y aprendimos muchas cosas. Veremos la realidad de las cosas espirituales en el tabernáculo y haremos un paralelo con el jardín del Edén. ¿Y qué tiene que ver con tu vida todo esto? Pues quédate con nosotros porque lo vas a descubrir. Como hemos visto hasta ahora, el libro de Éxodo aborda la presencia de Dios en medio de su pueblo. Una presencia que empieza siendo liberadora, después orientadora, para más tarde convertirse en una presencia que exige una actitud de adoración y obediencia por parte del ser humano. El tabernáculo, que manifiesta la presencia de Dios en medio de su pueblo, empieza a ser construido desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31. Luego tenemos en los capítulos 32 al 34 la desobediencia del pueblo de Dios. Supone una ruptura del pacto que después es renovado. Ocurre el pecado del becerro de oro en medio de la orden de hacer el tabernáculo. Y del capítulo 35 en adelante viene la edificación propiamente dicha del tabernáculo, teniendo en vista o en perspectiva la adoración de Dios y finalmente su manifestación en gloria. Y así tenemos a partir del capítulo 35, según la Nueva Versión Internacional, la ley del sábado, para después abordar el material para el tabernáculo, los hombres escogidos para trabajar, que son Bezalel y Aholiab, la construcción de los objetos y el material para la construcción de todo. Y finalmente, en un aspecto más vinculado al sacerdote, el chaleco, el pectoral y las demás ropas utilizadas. Finalmente se termina de construir el tabernáculo al final del capítulo 39 y en el capítulo 40 veremos la gloria de Dios. Podemos decir que el tabernáculo culmina el libro del Éxodo. El texto termina mostrando cómo Dios debe ser adorado y reconocido por su propio pueblo. Y aquí tenemos algunas cosas especiales. Recordemos que Éxodo viene después de Génesis. Y Génesis muestra que Dios es el creador y que está actuando en la historia de la salvación de la humanidad. Esa relación con el Dios creador y redentor es la que se celebra precisamente en el tabernáculo. La pregunta es, ¿por qué voy a adorar a Dios? Porque Dios es el autor de la creación, porque es aquel que sin duda también redimió a su pueblo y trajo salvación.
Así que existe cierto lenguaje que se acerca al libro de Génesis, cuando leemos los textos que abordan el tabernáculo aquí en el libro de Éxodo. Podemos observar, por ejemplo, que el tabernáculo tiene una especie de vínculo con el santuario que recuerda, en cierta manera, a lo que aparece en Génesis 3, y que está vinculado con Ezequiel 28, recordando el santuario con el arca de la presencia y los querubines que lo guardan todo. Nos recuerda lo que podríamos denominar el santuario del Edén, el Edén como si fuera un santuario. Los panes simbolizan la provisión de Dios para su pueblo, como también aparece en la creación en el capítulo 2 del Génesis, versículo 9. El candelabro, de alguna manera, es un recuerdo del árbol de la vida y también de la ley, que está relacionada con el conocimiento. Los sacerdotes son los que han de guardar el santuario. Todo el material preciso también evoca ese mismo tipo de lenguaje. Es interesante destacar que ese tabernáculo no está sujeto a un lugar, se mueve. Eso muestra una especie de nivel de santidad que varía de un lugar a otro. Incluso el lugar esencial, que es el lugar santísimo, donde vamos a ver la santidad plena de Dios. Y cuando aparece la nube de la presencia en el final del capítulo 40. La creación del mundo en Génesis 1 se lleva a cabo por la acción del Espíritu de Dios. La creación del tabernáculo se lleva a cabo de manera artística, pero también ocurre por la intervención del Espíritu Divino, especialmente en la figura de Bezaleel y también de Aholiab. Tenemos 6 discursos de parte de Dios que serán concluidos con una palabra acerca del sábado. Y eso evoca el mismo lenguaje de la creación. Eso nos mostrará que el tabernáculo es una especie de sacralización del espacio, mientras que el sábado es una sacralización del tiempo. Todo se ha de hacer bajo el mandamiento de Dios, tanto en el capítulo 29 de Éxodo como también la creación según la palabra divina. Y ese tabernáculo finalmente es dedicado a Dios. Al adorar a Dios reconocemos quién es Él. Él es el creador del universo, que Él hizo al ser humano y nos da también la provisión. Pero principalmente lo adoramos porque Él es el que nos redime de toda la esclavitud de nuestra frágil condición de pecadores. Al terminar el libro de Éxodo se presentan algunas cosas más de manera especial. El texto nos dice finalmente que después levantó Moisés el atrio, en torno al santuario y al altar, y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella, y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Vemos en estos capítulos del Éxodo que Dios recibe adoración y confirma que todo lo que se había hecho es de su agrado, porque Él se manifiesta a través de su gloria en el tabernáculo. Y este tabernáculo apuntaba a la realidad de que no podemos vivir sin la presencia de Dios, y apuntaba también al futuro, pues observamos que Jesús en el capítulo 1 del Evangelio de Juan es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Según la traducción más literal del griego, Jesús, podemos decir, tabernaculó entre nosotros, es decir, puso su tienda entre nosotros, y por eso vimos su gloria. Esa gloria ahora habita en nosotros, que somos piedras vivas. En los días de hoy, los que hemos creído podemos decir que somos hijos de Dios, es decir, somos su tabernáculo. Así que medita profundamente sobre estas palabras y observa que la adoración hecha de manera correcta, siguiendo la designación que Dios establece, fue la ocasión para la manifestación de la gloria de Dios en el tabernáculo, apuntando finalmente a la gloriosa manifestación de la gloria de Dios en la historia humana, Jesucristo.
Qué bueno es este viaje por las páginas de la Biblia. Hacemos ahora una breve pausa en nuestra aventura, nuestro viaje radiofónico. Pues sí, hay muchas maneras de viajar, en automóvil, en motocicleta, en bicicleta, en avión, en barco. Pero aquí viajamos a través de la radio en nuestra Ruta 66. Pero ¿sabes qué? En Ruta 66 no solamente viajamos con la radio tradicional, también podemos disfrutar de Ruta 66 en plataformas digitales. Es verdad, son diferentes vías por las que podemos aprender de la palabra de Dios con los estudios de Ruta 66. Buscando RTM Ruta 66, podemos elegir diferentes formas en las que seguir con nuestro viaje bíblico. Al final del programa toca explorar las diferentes opciones. Ahora volvemos con nuestro estudio. ¡Qué maravilla! Estamos terminando el estudio del libro de Éxodo, pero todavía tenemos nuestras preguntas. Tú que nos escuchas, también, claro que sí, puedes hacer las tuyas contactando al WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España, o también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Por lo que he visto aquí, del capítulo 25 hasta el 31, hay instrucciones para montar el tabernáculo y ahora del 35 al 40 sigue con la edificación. ¿Por qué tantos capítulos dedicados a este tabernáculo? El significado de eso es mucho más grande de lo que nos imaginamos. En realidad, lo que tenemos teológicamente es el hecho de que en el principio la humanidad perdió su relación con Dios y dejó de tener a Dios habitando con ella. El tabernáculo significa una, por decirlo así, reconquista de esta realidad. Dios habitará y se manifestará de manera gloriosa. Y además todo ese lenguaje del tabernáculo evoca varias veces la creación, mostrando que Dios está presente de nuevo en medio de su pueblo. Así que es muy sorprendente cómo eso se está trabajando aún con la oposición del corazón perverso humano. Cuando Dios está llegando para manifestarse, la gente busca un culto alternativo con el becerro de oro. Pero es muy necesario enfatizar que la construcción del tabernáculo no es solamente el lugar de adoración en el desierto, sino digamos un microcosmos de la creación. Toda aquella lista de materiales significa cómo Dios debe ser adorado. Cabe resaltar que aquel velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, dentro de la tienda, tiene los querubines dibujados y ellos también están en la tapa del arca. Y eso recordaba que el tabernáculo es una representación terrenal de una realidad superior y celestial. El tabernáculo tenía que hacerse según el modelo celestial. Y está muy claro que el tabernáculo trae esa idea de que existe un orden celestial que invade el caos de nuestro mundo terrestre y que trae a Dios en medio de la situación de confusión y caos. Esa idea también está presente en la creación. Dios empieza a crear cuando la situación es de caos. Entonces descubrimos que el tabernáculo tiene un significado tan especial como sacralización del espacio, mientras que el sábado es la sacralización, digamos, del tiempo. Por eso es inaugurado en esa condición especial de tiempo. No podía haber en aquel contexto un lugar más santo en la tierra y un tiempo más santo que el tabernáculo y el sábado, cuando Dios podía ser adorado. Cuando entrabas en el tabernáculo, la gran verdad es que Israel estaba entrando en la casa celestial del propio Dios. Al guardar el sábado, Israel entraba en una especie de descanso celestial. Por eso presta más atención cuando vayas a rendir culto a Dios, pues estás en un espacio y tiempo sagrado. Pero, ¿cuál es el valor de esa gloria de Dios que está vinculada al tabernáculo? Podemos decir que no tenemos la más remota idea de lo que es algo extraordinariamente brillante. Ni Hollywood ni las películas de Steven Spielberg nos pueden ayudar a reflejarlo, porque la gloria de Dios se expresa exactamente en esa luz brillante que rodea la propia presencia de Dios. Aquí hay una idea importante. Jesús es la luz del mundo. Cuando lo leemos no nos damos cuenta de que se refiere a la luz que había en el tabernáculo. Eso es muy importante. Esa luz había guiado al pueblo de Israel hacia afuera de Egipto. Había tenido una relación especial con el propio pueblo
pues había llenado el tabernáculo. Y también se manifestará esa gloria luminosa cuando se inaugure el templo de Salomón en el capítulo 8 del primer libro de Reyes. Pero como vemos en Ezequiel, en la medida en que el pueblo traicionó a Dios, la luz se apartó. La gloria representa ahora esa restauración de la presencia de Dios entre su pueblo. Y lo más extraordinario es que en contraste con esta gloria brillante del Antiguo Testamento, que en un momento está y en otro se va, ahora veremos la gloria de Dios que brilla con resplandor extraordinario en la cara de Cristo, tal como dice Pablo en el capítulo 3 de su segunda carta a los Corintios. Y esa gloria está presente en la Iglesia. Pero tenemos todo ese esplendor en vasos de barro para que la excelencia de la gloria sea de Dios. Como dice aquel himno, gloria, gloria, aleluya. Si es así, ¿necesitamos montar un tabernáculo? ¿Necesitamos aquellos objetos de nuevo en la iglesia? De hecho, ya encontramos cada cosa por ahí. Eso depende. Si queremos montar un tabernáculo para estudiarlo e entenderlo, no hay problema. Pero el tabernáculo apuntaba a una realidad que se cumplió en Cristo. En Él tenemos la gloria absoluta y completa. No tiene sentido que construyamos un tabernáculo con finalidad religiosa, pues el tabernáculo nuevo somos nosotros. En Cristo todo está cumplido. De acuerdo, Fernando. Para terminar, hablemos de los artistas, los ingenieros que montaron el tabernáculo, Bezalel y Aholiab. ¿Tenían la bendición del Espíritu Santo de Dios? La gran verdad es que el Espíritu de Dios llenó a los dos. Muchas veces pensamos que el arte es algo malo y negativo. El problema es que el arte ha sido utilizado en muchos contextos en una manera indebida, e incluso en contra de la voluntad de Dios. Pero no ha sido así desde el principio. Dios es el que creó la capacidad humana de hacer cosas bonitas, hermosas. Aquí el arte está hecho para la gloria de Dios. Así que a los artistas que nos escuchan podemos decir, dedica tu talento al Señor para que tu vida sea una bendición. Muchas gracias, Fernando, por cada una de tus respuestas. Y ahora, amigo, querido oyente, aquí llega la aplicación de este deslumbrante programa para ti que nos estás escuchando. Llegamos al final de este episodio donde hemos hablado sobre los capítulos 35 al 40 del libro de Éxodo y hemos visto la esencia de la realidad del tabernáculo. La gran lección para nuestra vida es que Dios quiere habitar con nosotros. La construcción del tabernáculo no solamente nos mostraba que debemos adorar a Dios como es debido, sino que Él recuperaba una situación antes perdida y que Él desea habitar con nosotros. Él es el Dios con nosotros. Él es aquel que quiere habitar en tu vida también. Y mi pregunta es, ¿ya le has hecho espacio suficiente en tu corazón y en tu vida para que Dios habite? Piensa en ello y sigue conociendo más los secretos de la grande y maravillosa palabra de Dios. Y aquí termina otro episodio de nuestra Ruta 66, pero aunque nos vamos, volveremos para seguir estudiando la Biblia. Si deseas escuchar otra vez este espacio o alguno de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM 360 o la app de Ruta 66. Los programas los tienes disponibles en plataformas como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes nos encuentras como RTM Ruta 66. Antes de marcharnos, nos encantaría decirte que queremos regalarte la guía comentario para que conozcas más a fondo la Biblia. Solicítala, te la vamos a mandar completamente gratis. Puedes solicitarla al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España o también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Nos encanta saber tus impresiones, desde cuándo, desde dónde, desde qué medio nos escuchas. Es importante para nosotros, por eso, por favor, escríbenos o envíanos un mensaje de voz a las vías de contacto que te acabo de indicar.
Nos vamos. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.